Sí, claro. Y como decías tú, ¿no? Muchas veces no es tanto el sí sabe, sino el dar la oportunidad a los nuevos talentos, pues para que empiecen en este camino. Y Exacto. bueno, nombrabas un poquito el cómo transmites los sentimientos, pero ya en el lenguaje musical. Entonces, me gustaría conocer cómo es que tú logras esto. O sea, cómo logras transportar los sentimientos de un personaje a la música y que se empalmen para que para que el espectador pueda, pues, apreciar ya todo en conjunto. Pues esa es buena pregunta porque la verdad es que hay veces que la música está tratando de complementar esa emoción del personaje, que es algo que ayuda a veces, ¿no? Es como cuando dicen esa lagrimita que está a punto de salir cuando estás viendo una escena emocionante y a veces la música es la que logra hacer que salga la lagrimita, ¿no? O en una película de terror cuando tienes así como las cuerdas muy sutiles y de repente entra todo el sonido impresionante de la orquesta y entonces te asustas hasta por la orquesta, ¿no? Pero también hay otra parte que es para mí muy interesante dentro de ese proceso, que es que a veces la música no siempre está haciendo exactamente lo que está en la imagen. De alguna manera, a veces se corre el riesgo de que sea redundante. Entonces, hay veces que la música logra combinarse con la imagen de manera que a veces te haga creer una cosa que a lo mejor te confunde un poco o que te hace pensar que a este personaje le va a pasar algo, pero al final le sucede otra cosa. Y entonces, de alguna manera, creo que lo interesante de eso es que la música ayuda como guía a contar esa historia, ¿no? Y entonces uno como compositor lo importante es encontrar la visión del director y qué es lo que se quiere contar en esa historia para que puedas con la música ayudar de alguna manera a hacer ese recorrido para el espectador. A veces dicen como si fuera algo malo que la música te puede manipular en el cine, ¿no? Y mentirte y hacerte cosas así. Pero la verdad es que si somos realistas, el cine en realidad es una ilusión completa, ¿no? Incluso las películas que tratan de ser lo más realistas posibles, pues tienen todo, ¿no? Empezando por la cámara, empezando por el boom donde está el micrófono con el que están grabando el audio y todas estas cosas que hay detrás. Y mientras más empieza la edición, la iluminación, los sets, los vestuarios, etcétera, etcétera, pues es una ilusión que se hace para contar una historia. Y la música participa en esa ilusión para crear esta obra, digamos, del séptimo arte, y entonces uno como compositor tiene que tratar de buscar cómo seguir esa visión del director para ayudar a contar esa historia. Mira, esto me lleva a otra pregunta. Bueno, algunos que estamos en el medio conocemos un poquito sobre cómo es este proceso, pero para los que no conocen mucho, eh, ¿cómo es el proceso desde que a ti te dan un guión para que tú empieces a crear la música? ¿El director te pide cosas específicas o te deja trabajar libremente, pues, sobre tu imaginación? Pues depende un poco del director y de la relación que establezcas con él, ¿no? Por ejemplo, con Jorge ya he trabajado más veces y conoce un poco más cómo puede hacer que la música tenga momentos importantes en la película. O sea, hay veces incluso que, por ejemplo, después hicimos La Gran Promesa. Y en esa película él ya sabía, ya habíamos trabajado anteriormente juntos en otros proyectos, y entonces él podía saber, por ejemplo, que estaba filmando una escena donde a lo mejor no había diálogos, pero ya sabía lo que yo podía hacer, ¿no? Entonces, de alguna manera, creaba esa escena con ese conocimiento del potencial que tenía también para una parte musical, ¿no? Pero normalmente lo que sucede es que o está el guión, como bien decías, y a partir de eso puede uno empezar a tener ideas, pero también está el otro lado, que es que muchas veces el guión a la hora de filmarse se puede transformar muchísimo, puede cambiar radicalmente, ¿no? Y después con la edición puede cambiar todavía más. Entonces, después, como que el proceso en el que muchos compositores quieren empezar a trabajar es cuando ya hay un corte de preferencia lo más finalizado posible para que puedan empezar a componer ya con sincronización muy específica, porque la edición ya está completa, y además puedan tener una idea muchísimo más clara de qué es lo que se filmó y cómo es que ese material y esa edición cuentan la historia, ¿no? Entonces digamos que hay esos dos momentos que pueden ser los ideales empezar a trabajar. Y cualquiera de los dos puede funcionar. Por ejemplo, hace poco Hildur
Nadottir, que fue la que ganó el Oscar por la película del Guasón, pues ella explica un poco en este proceso de trabajo que fue la creación del Guasón, cómo tenía ella chelista, ¿no? Entonces hizo temas, hizo grabaciones de cello que de alguna manera ya estaban entrando en el mundo del Guasón. Y Todd Phillips literalmente tomó ya esta música antes de filmar y se la puso a Joaquín Phoenix para que en escenas, hay una escena que es en el baño que es como muy importante, pudiera estar escuchando ya la música de Hildur para complementar a su personaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí dicen que la experiencia fue muy padre porque literalmente la música ayudó a desarrollar todavía más ese proceso de la creación del personaje. Y a veces también en la postproducción, ya cuando está todo terminado y llegas al momento en el que está todo tan detallado, pues también puede ser muy interesante buscar momentos súper específicos, ¿no? Esto del cuadro por cuadro. Hay veces que atinarle a un momento sincronizado en el cuadro 17 del segundo 14 del minuto 3 puede ser maravilloso para resaltar algo que va a ayudar a enfatizar un momento importante de la historia. Entonces hay como que hay esas dos posibilidades, ¿no? Sí, claro. Ahora, yéndonos un poquito más a lo que ve el espectador, ¿qué tanto consideras tú que influye el poder narrativo, pero de la música, hacia el espectador? Porque, por ejemplo, hablábamos de esta escena del Guasón, que realmente fue como el boom de la película, realmente logró transmitir todo, pero tú cómo, o sea, estando detrás de toda la producción, ¿cómo lo ves ya cuando ves, pues ahora sí que la creación, ¿no? Terminada. Pues yo creo que sí es una herramienta que es muy útil y que mientras más se da cuenta el director del potencial que tiene, más provecho puede sacar a ese tipo de alianza y de herramienta que puede ser la música para contar una historia, ¿no? Como decíamos hace rato, hay veces que no necesariamente te va a decir exactamente lo mismo que está sucediendo en la imagen, pero de alguna manera está haciendo que esa fusión de imagen con música puedan elevar el significado muchísimo, ¿no? Y creo que eso es algo que, pues que sí a veces es difícil de darse cuenta que está ahí. O sea, por ejemplo, a uno como compositor de cine, cuando ves la película sin nada, pues sí te das cuenta de la gran diferencia que puede hacer, ¿no? O sea, de repente, y ha sucedido, porque hay veces que los potenciales patrocinadores, gente que va a ver la película antes de que esté terminada, a veces están como con esta desesperación de ver la película antes de que esté ya terminada, ¿no? Y a veces les toca ver, me tocó en alguna ocasión ver cómo estos patrocinadores potenciales veían la película sin música y sin diseño sonoro, ¿no? Y era muy difícil para ellos entender el producto final. O sea, literalmente no sabían cómo asimilar la película porque todavía no tenía esta parte, ¿no? Y hay directores, de hecho Jorge Ramírez Suárez lo dijo en alguna ocasión, que para él la película no estaba completa y literalmente podía él pensar que incluso el 50% de la película tenía que ver con el sonido, ¿no? Porque finalmente los diálogos, el diseño sonoro y la música van a ser pues toda la parte auditiva que vas a experimentar como espectador. Entonces decía él, es que la verdad es que para mí el 50% de la película está en el audio. Entonces tiene uno que darle ese peso y esa importancia a todo lo que puedes lograr si consideras con cuidado esos elementos. Sí, claro. Yo igual soy de la idea de que la música realmente complementa todo y le da como ese toque final que hace que todo tenga sentido, ¿no? Bueno, hablando, por ejemplo, del cine, es como hasta los efectos, la banda sonora, todo esto ya lo complementa para pues ofrecer las grandes joyas del cine que hemos tenido. Entonces, ahora cuéntame un poquito cuál es la diferencia entre hacer música para cine, para teatro, hacer música por tu cuenta. ¿Qué cambia en estos ámbitos? Pues la verdad es que es súper interesante cómo puede cambiar tanto. Cuando hace una música para uno mismo, digamos, para un proyecto de música de concierto o de un proyecto como cantautor también, por ejemplo, tienes como, digamos, este control exactamente de todo lo que va a suceder.
Y cuando estás haciendo algo para medios como el teatro, como el cine, tienes que tener muy en cuenta esa parte que digamos que es el hecho de que todos los elementos tienen que juntarse y que funcionar para el objetivo en común que tienen todos, que es contar esta historia, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tiene uno que encontrar la manera de ir entendiendo la estructura de una historia, cómo es que se va a contar esta historia y cómo es que la música va a ayudar a contar la historia. Incluso en qué momentos no va a ayudar a contar la historia, ¿no? Porque, como bien dicen luego, el silencio es un elemento importantísimo de la música. Entonces, a veces es difícil darse cuenta de que una escena funciona mejor si no le pones nada, ¿no? Que también es importante a veces decir, bueno, en esta escena, ¿para qué le pongo música? Ya está completa, ya no lo necesita, ¿no? Y entonces todo ese tipo de decisiones son como muy importantes. Y ahora lo que sucede, por ejemplo, entre el teatro y el cine, es este hecho de que el actor en teatro, de que ese evento efímero está ahí en el momento, y ya sea que tengas música grabada o que estén los músicos en vivo, de cualquier manera el actor está escuchándolo en ese momento. Un poco como lo que decíamos de Joaquín Phoenix cuando hicieron El Guasón. A mí me ha sucedido con el teatro esta experiencia que es muy, muy gratificante de ver cómo un actor se transforma completamente cuando empieza a actuar con la música, ¿no? En una obra, me gusta mucho esa anécdota porque una obra que hice con un dramaturgo y director que se llama Alberto Castillo, estábamos haciendo ya el montaje de la obra y había una escena muy fuerte. Esta obra era una obra basada en un personaje real, ¿no? Y esta mujer tenía este momento de castración femenina que era muy fuerte, ¿no? Y entonces la actriz había ya trazado la escena, hacía una especie como de flashback, y se hacía como una especie como como si regresara a su niñez para contar lo que había sucedido y lo traumático que había sido. Y ya, ¿no? O sea, funcionaba la escena muy bien, pero todavía no había traído yo la música. Y entonces llegué un día a uno de los ensayos y el director dijo, bueno, ¿saben qué? No vamos a escuchar la música antes de pasar la obra, sino que vamos a pasar la obra y vamos a poner la música en la escena en el momento por primera vez para ver qué pasa. Y entonces cuando empezó a actuar esta actriz y empezó a hacer esta escena con la música, empezó como a sentirse que se empezó a trabar, se le empezó a dificultar, se le empezó a hacer un nudo de la garganta y se empezó a poner a llorar. Y tuvimos que suspender un momento el ensayo y entonces fue muy, muy impresionante de pronto que dijera, es que ¿saben qué? Yo había entendido racionalmente lo que le sucedió a esta niña y la manera en la que sufrió y cómo no entendía, pero en el momento en el que hice la escena con la música, realmente sentí lo que sintió. No lo pude evitar y me puse a llorar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas suceden mucho con el teatro y es muy bonito que puedan suceder, ¿no? En el cine es más difícil que sucedan porque normalmente la música viene en la postproducción, pero ahí es donde puedes hacer entonces este tipo de cosas que te decía de este momento tan específico en el que está la lagrimita a punto de salir y pones la nota correcta y entonces funciona, ¿no? Y entonces es un complemento también muy bonito, aunque es planeado de una forma muy distinta. Sí, claro. Ahora, nombrabas un poco sobre los directores. También me gustaría conocer con qué director ha sido el que te ha permitido hacer más cosas y con el que te has sentido más cómodo, que te ha dado esa apertura y libertad. Pues en cine sí sería Jorge. La verdad es que he tenido mucha suerte. También trabajé muy bien con Jorge Ramírez Varela. Con él hice una película que era más como de terror, suspenso. Y también tenía él como esta visión de darle oportunidad al compositor, ¿no? De decir, bueno, tú eres el que conoce esta parte, entonces ayúdame a contar la historia con ese elemento que tú conoces, ¿no? Y creo que en el cine he tenido esa suerte, pues, siempre, ¿no? Y en el teatro, la mayoría de las veces, suerte también, como de poder encontrar este punto en el que uno entienda la visión del director, pero también en este punto en el que el director pueda ceder un poco pues esa responsabilidad de qué es lo que se va a hacer con la música, ¿no? Que creo que es una de las cosas que más trabajo le cuesta a los directores porque es la parte de la que normalmente conocen menos. Es muchísimo más fácil que un director te diga, no, el color aquí necesita ser un poquito más brillante, ¿no? Y el encuadre en la cámara, si pudiéramos lograr que la composición y no sé qué.
puede opinar mucho sobre ese tipo de cosas, ¿no? La iluminación, la manera en que los actores están haciendo las cosas, pero a veces con una parte como la música, de pronto es más difícil que el director te diga, yo quisiera un acorde de do menor con una séptima mayor y procura hacer una modulación a una tonalidad muy lejana para que se sienta. Pues no, nunca lo va a decir. No, y a veces es mejor que no lo diga. Pero es como ceder esa responsabilidad al compositor, y yo entiendo que a veces existen directores que les cuesta más trabajo, porque finalmente la película es su bebé, ¿no? Entonces, decir, te doy a mi bebé, no lo vayas a tirar, ¿no? Es difícil. Y con el compositor es cuando más a veces tienen que hacer eso y desprenderse y tener fe y decir... Los Root Boys y Leon Roots, yes I. Prendiendo fuego, prendiendo fuego, prendiéndole fuego a toda la Babilón. Prendiendo fuego, prendiendo fuego, prendiéndole fuego a tu sistema de opresión. Ya nuestra gente poco a poco despertando de esa falsa ilusión de la que tú venías mostrando. Vivíamos engañados y con falsas esperanzas de que algún día viviéramos libres sin amenazas.